incorporen más estudiantes. Vamos a ver, hay 76. Están entrando. Vamos a ver. Esperemos. Y iniciemos. Repito, en un par de minutos. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañero. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Qué ¿Qué bueno. tal? Bien, sin novedad, gracias a Dios. Empezando Alegre. después de la Semana Santa. Bueno, jóvenes, iniciemos entonces, ¿verdad? Porque el tiempo es oro. ¿Dónde nos quedamos, jóvenes? Disculpen. Creo que fue el último que miramos la semana antepasada. Por favor. ¿Hasta dónde llegamos, jovencitos? Vimos macroeconomía. Vimos, compañera Rosa. ¿Le leo lo que dictó? Por favor. Bueno, lo último que dictó fue: además, la macroeconomía analiza y estudia el comportamiento de los fenómenos económicos mundiales. Ejemplo, la inflación monetaria, las divisas, los aranceles, los préstamos externos, la recesión económica mundial, los ciclos económicos, etcétera. Ok, muchas gracias. Bien, jóvenes, entonces, ya miramos la micro y la macroeconomía. Esos jóvenes crean confusión ambos términos, ¿verdad? Uno se ubica micro a microempresa, no. No tiene que ver microempresa con microeconomía. La empresa tiene que ver con la microeconomía porque la microeconomía estudia las empresas. Pero pequeñas y grandes, matemáticas extranjeras, se analiza en la microeconomía, empresas individuales de la sociedad, ¿verdad? Todo lo que es empresa es sinónimo de micro, ¿verdad? Macro abarca el estudio de los grandes agregados económicos. El ejemplo que tenemos es el Estado, ¿verdad? El Estado es macro, que abarca lo que realiza el Estado en la función de dar servicios básicos. Pero más en el campo de económico sería finanzas públicas, el presupuesto del Estado, Banco de Guatemala con la emisión monetaria, el Ministerio de Economía, con tratados de libre comercio. Eso es, digamos, lo esencial en la parte macroestatal. Pero también macro dijimos que se agrega lo que es el entorno internacional económico. Entonces, ahí entra lo que es los ciclos económicos, las divisas, lo que son los aranceles, los problemas mundiales de recesión, de depresión económica, los precios del petróleo, del oro, y todo lo que sucede en el mundo económico. También entran entes internacionales como el Internacional, Banco Mundial. Todo lo que tiene que ver con la economía mundial también es parte de la macroeconomía. Entonces, jóvenes, por favor, si quieren preguntar algo de esto, ¿verdad? Lo pueden hacer. Bien, entonces, jóvenes, en el programa establece... Sí, perdón, dígame. Escuché que habló acerca del oro y de la plata, se fija en el macroeconomía, pero van en entes grandes que las manejan. No, es que lo que pasa es que abarca la macro porque hablamos de precios internacionales. El oro, la plata, el petróleo, algunos productos básicos de alimentación que manejan la bolsa de valores de Nueva York, la bolsa de valores de otros países. Entonces, es macro porque ese precio es mundial. Sí, a eso me refiero. No sé si me está entendiendo. Ah, sí, gracias. Ok. ¿Qué más, jóvenes? ¿Quiere preguntar alguna duda de esto? Les decía entonces, el programa establece que en la parte micro y macro tenemos que ver dos o tres variables. Entonces, en la parte micro abarca dos variables, ¿verdad?, esenciales en la economía, que es demanda-oferta. Entonces, ahorita, ¿verdad? Pongamos entonces demanda. Demanda, pongamos, ¿verdad? Por favor.
La demanda es parte de la microeconomía. Repito, la demanda es parte de la microeconomía y está conformada por todos los consumidores. Es decir, por todos los habitantes de un país. Punto. El consumidor tiene que hacer sus necesidades básicas diariamente. El demandante o consumidor es parte fundamental del mercado. Y las personas, los seres humanos, necesitamos satisfacer nuestras necesidades. Bien, realmente este concepto, esta definición o este tema, siento que no es complicado porque todos somos consumidores, todos estamos identificados, ¿verdad? Porque consumimos, ¿verdad? Usted creo que se da cuenta que hay cosas que no le gustan, pero las tiene que comprar para satisfacer necesidades básicas, como es, por ejemplo, la alimentación, ¿verdad? Hay cosas que a usted no le gustan y usted las compra porque sabe que son buenas para su alimentación, ¿verdad? Su vestuario, a veces usted quisiera ir a trabajar en pantalón de lona, ¿verdad? Con tenis, y entonces usted tiene que usar una ropa de vestir y no le gusta andar así, ¿verdad? Pero no le queda otra, ¿verdad? Usted quisiera tener su carro para transportarse, ir a trabajar, pero tiene que irse en bus, ¿verdad? Todo esto es gasto y entonces tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque son necesidades básicas. Entonces, esa parte es sencilla, ¿verdad? Siento yo. Pero lo podemos complicar, ¿verdad? Todo estoy diciendo, lo podemos porque no vamos a hacerlo, te voy a explicar. En la parte microeconómica del curso que se lleva en la San Carlos, la Facultad de Economía, y que también me toca a mí dar en el plan sábado en la Mariano Galvez, pues sí, se complica la demanda, pero ustedes dirán, ¿por qué se puede complicar? Sencillo, jóvenes. Hagamos una pequeña muestra de la clase, de la sección, de lo que les gusta, no les gusta. Y ahí miramos que se complica porque realmente queremos comprar algo de alimentación. No a todos les gustan ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, en la economía hay que estudiar eso. Para estudiar lo que se llama uso y preferencia del consumidor, se complica mucho más. ¿Usted cómo hace para gastar? ¿Cuál es su mecanismo para hacerlo? Pues primero mira el precio, ¿verdad? Después mira usted cuánto tiene de ingreso. Pero también hay algo que usted, aunque no quiera reconocerlo, existe. La publicidad que le induce a gastar.
Todos esos temas son complicados que no nos vamos a enviar en nuestro curso, pero que sí, la demanda, analizar profundamente el comportamiento del consumidor es complejo, ¿verdad? Pero realmente lo que se trata es que ustedes entiendan la demanda, ¿verdad? Y es lo que acabamos de decir. Se complica también, ¿verdad? El tema de demanda y viene al caso el ejemplo de la pandemia. Este año no tanto, porque gracias a Dios estamos la economía se está otra vez levantando, ¿verdad? No ha llegado a los niveles de 2019, pero sí tiene cierto avance en 3 meses, ¿verdad? Esperamos que siga así. Pero el año pasado fue desastroso para la actividad económica. Y fíjese que lo primero que pasa cuando usted tiene incertidumbre, cuando usted está encerrado como nos tocó el año pasado, cuando usted se queda sin trabajo, ¿usted qué hace? Consume menos. Si eso usted lo hace constantemente, afecta a la economía del país, porque afecta a los empresarios que no venden igual. Entonces, ese asunto del consumo es básico para que un país haya actividad económica, que gastemos, que consumamos, ¿no? Entonces, esa es la parte de la demanda, o la parte del consumidor, o la parte del demandante, ¿verdad? Preguntas jóvenes de esto, comentarios, por favor. ¿Dudas de la demanda? No, licenciado. Licenciado, Dígame. ¿por qué la demanda solo es parte de la microeconomía? Porque tiene que ver con el asunto de la oferta, el siguiente tema que vamos a ver. Igual la demanda y la oferta van de la mano. Una depende de la otra. El empresario, si usted no gasta, el empresario entonces no vende. El empresario quiebra. Y el empresario vive de lo que nosotros gastamos. Viceversa. Si no hay empresarios, usted no puede consumir porque no hay gente que le produzca el mismo servicio. Entonces, van de la par, van juntas, y una depende de la otra, y son parte de la micro, porque el consumo es importante, porque los empresarios dependen del consumo, de lo que la gente gaste, de lo que la gente compra. No sé si me está entendiendo. Compañeros, ok, ¿quién más jóvenes quiere preguntar de este tema? Pues repito, el asunto, obviamente, demandante o ser consumidor, usted lo entiende, pero sí hay cosas que se complican. Vamos a ver si me voy a entender. Lo que voy a decir no es tema de examen, ¿verdad? Solo es para ampliar lo que estamos viendo, ¿verdad? Se complica la forma en la que gasta. Cosas inexplicables que la gente realiza. Guatemala es un país pobre, sin embargo, los conciertos de los artistas, la gente va, el año pasado y este año no, porque están prohibidos. Entonces uno dice, bueno, entonces si la gente gana 3,000 pesos, ¿cómo hace para ir a un concierto de Metallica? Pues a ver cómo va, la gente va. Es inexplicable. Eso es demanda. ¿Cómo se explica usted eso? Pues la gente, que le gusta algo y lo gasta y lo que se es fregado, ¿verdad? Así es. Y viceversa, hay gente que es millonaria, que guarda y guarda y no, su dinero no lo disfruta y se muere y el dinero se queda en las cuentas, lo disfruta la familia. Entonces, eso hay que estudiarlo, ¿verdad? En la actividad económica, que nosotros no tenemos que estudiarlo como parte del curso. Pero sí, el consumidor es, algunos consumidores son echados al gastar, inexplicablemente gastan mucho, ganan poco, inexplicablemente tienen mucho dinero y gastan muy poco, y guardan, ¿verdad? Así es de raro el ser humano, ¿verdad? ¿Qué más jóvenes
quiere preguntar de esto. Bueno, sigamos con el otro complemento tema económico, ¿verdad? Pongamos la oferta. La oferta también es parte de la microeconomía. Y está conformada por todos los empresarios. Que son llamados también capitalistas. Es decir, los dueños de las empresas. Punto. El empresario regularmente antes de iniciar un negocio hace un estudio de mercado. Hace o revisa un estudio de mercado. En el cual estudia el comportamiento del consumidor. ¿Cómo? Esto es llamado técnicamente, pongamos subrayado lo siguiente, gustos y preferencias del consumidor. Repito, subrayado, gustos y preferencias del consumidor. Punto. El empresario, al invertir en una actividad económica, aporta a la economía al pagar impuestos y crear empleo. Al pagar impuestos y crear empleo. Bien, entonces, jóvenes, el complemento de la demanda es la oferta. Sin empresarios, el capitalismo estuviera muerto. Los estudiosos del comportamiento de los sistemas económicos plantean, y creo que eso es algo real, de que la explicación de por qué el capitalismo se mantiene en el mundo como sistema predominante que tiene que estar en el mundo más de 100 años, es que cualquiera, o casi cualquiera puede ser empresario. Me voy a explicar. El ser empresario, usted no tiene que ser muy inteligente. Necesita tener cierto carácter, sí, cierto orden también. Pero está demostrado en el mundo que personas que tienen 1000 quetzales, a veces menos, tienen a ser millonarios. Entonces no se necesita que usted tenga un capital para ser empresario. Es un incentivo que tiene la gente y que eso ha servido para que en el mundo capitalista las personas puedan tener un negocio. ¿Cómo es de pequeños negocios de tiendas, pequeños negocios de comida, de comedores? Miremos en los negocios que existen en los mercados jóvenes, ¿verdad? No sé si ustedes han notado esto, ¿verdad? Yo sí lo noto aquí en el mercado que está por mi casa. Siempre he vivido por esta vez y ahí pues miro que esta gente pues tiene cierto nivel económico, ¿verdad? De tener un vehículo, que han comprado casas por aquí por el barrio. Es decir, es gente que, claro, gente trabajadora, ¿verdad? Que cae de la madrugada en la terminal, trabajan de la madrugada hasta esta hora más o menos, ¿verdad? De noche ya casi no hay gente en el mercado, pero son empresarios, ¿verdad? Panaderías, miramos, ¿verdad? Negocios de ropa, en fin, familiares. Entonces, es un incentivo que tiene la gente, ¿verdad? De ser empresarios, seamos jóvenes, no todos podemos ser empresarios.
no todos tenemos el temple para ser empresarios. Mayoría, como su servidor, pues, tiene un salario en una universidad, ¿verdad? En mi caso, hay cierto temor cuando uno tiene la oportunidad de ser empresario, porque uno dice, si vamos a casar, y uno prefiere quedarse en empresa trabajando y no ser empresario, ¿verdad? Pobre veo que se corre, ¿verdad? Entonces, pero sí es algo importante, ¿verdad? Y miren, no estoy mintiendo. Usted póngase a pensar lo que usted quisiera ahorita consumir y el empresario pensó en usted y ese producto que usted está pensando, o ese bien, o ese servicio, ya usted lo puede comprar. Fíjense lo que quiera ahorita y usted lo puede comprar. Ese es el mundo empresarial, el mundo del empresario, ¿verdad? El mundo de los 20, ¿verdad? Entonces, importante es, creo que ya les dije, ¿verdad? En Venezuela hay un problema fundamental porque el Estado intervino drásticamente. Muchos controles a los empresarios, confiscaciones, intervenciones, ahuyentaron la inversión y ya en ese país no hay empresarios venezolanos ni extranjeros. Es decir, que yo no sé cómo hacen para consumir lo básico. Probablemente pequeños negocios deben haber. El Estado probablemente busca algo, o lo importa, pero es un ejemplo real de cómo realmente no debe un país hacer, es decir, no afectar al empresario, ¿verdad? Él es el que mueve la economía al invertir en un negocio. Lo que apuntamos también es cierto. Hacer un pequeño estudio de mercado de lo que a usted le gusta, de lo que usted prefiere, ¿verdad? Y entonces ahí se lanzan a vender ese producto. Y también es cierto que al invertir el empresario, genera empleo y paga impuestos. Entonces sí es clave la inversión en un país, inversión de un guatemalteco o la inversión de un extranjero es importante en el país, ¿verdad? La empresa es clave para que el país se desarrolle. Preguntas sobre los comentarios de esto. De la oferta. Bien. Dígame, Alejandro. Una pregunta. Todo claro. Bueno, les decía que de repente vienen cansados o cansadas de la playa, ¿verdad? De tanto sol, algunos de goma, ¿verdad? Hay de todo. Pero bueno, están en clase, importante, 111 estudiantes, ¿verdad? Entonces, preguntas. Aquí algo bien jodido, dice Aníbal. No dice jodido por qué, ¿no? Pero bueno. Preguntas de estos temas. Estos temas, ya lo saben, son temas del examen, ¿verdad, jóvenes? Son parte del segundo examen parcial. ¿Sí? Preguntas de nuevo, jóvenes. Bien, entonces, estas variables económicas, microeconómicas, mejor dicho, demanda de oferta, son las que vamos a ver en la parte micro. En la parte macro, que esta vamos a ver, vamos a analizar dos variables que también son importantes y son, bueno, una no parece que el programa, pero sí la voy a mencionar. La otra sí, es importante y es parte del programa. La segunda, que es una finanzas públicas, ¿verdad? Pero miremos una, que creo que es bueno que ustedes sepan de esto, ¿verdad? Porque es parte de la producción de un país. Entonces pongamos Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto. Las siglas son PIB. P y B, ¿verdad? P de Pepe, I de Iglesia, B de bueno. Son las siglas del Producto Interno Bruto. PIB, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a mirar Producto Interno Bruto.
Esta variable económica es parte de la macroeconomía. Y es la producción de bienes y servicios. Es la producción de bienes y servicios que un país produce, no, que un país realiza, perdón, que un país realiza en un periodo dado, casi siempre un año. Punto. En el caso de Guatemala, podemos decir que es la suma de lo que produce el sector agropecuario, coma, la industria y los servicios. Se mide monetariamente. En el caso de Guatemala, en el caso de Guatemala, se mide en millones de quetzales. Se mide en millones de quetzales. Bien, jóvenes, ¿por qué es el PIB una variable macroeconómica? Porque, como acabamos de decir, es lo que Guatemala produce en un año. Y como estamos hablando de todo lo que se produce en Guatemala, es macro. Si fuera lo que produce la empresa en Guatemala, Campero, sería micro macro, jóvenes. ¿Campero qué es micro macro? Les pregunto. Micro. Es una empresa grande en el ramo agropecuario, en el ramo de pollos, ¿verdad? Y es grande, que está en Guatemala, es para el país del mundo, pero sigue siendo micro porque es una empresa. Le quiero una pregunta, y así como ellos que ya se internacionalizaron, tienen en Estados Unidos, en El Salvador, en toda Centroamérica y hasta en el Brasil, siguen siendo micro. Sí, porque son empresas. Esa empresa sigue siendo micro, sí. Así es. Sí, a eso voy, ¿verdad? ¿Por qué macro? ¿Por qué el PIB es macro? Porque ya apuntamos que es la suma de lo que produce el sector agropecuario, lo que produce la industria y servicios, todo lo que produce Guatemala es el PIB, por eso es una variable macroeconómica. No sé si me están entendiendo, ¿verdad? Por eso hablamos de macro. Bueno, en este tema de macro, ¿verdad? Me voy a explicar. Lo agropecuario, a veces hay confusión y se confunde con la agricultura. La agricultura es parte del agropecuario. El agropecuario es más extenso porque abarca la producción de carne animal. Entonces, toda la agropecuaria es lo que produce Guatemala en la parte agrícola. ¿Y eso qué es? Verduras, legumbres, frutas, cereales. Eso sería la agricultura. Pero lo que es agropecuario es la producción y venta de carne animal, de pollos, de ganado, de marrano. Entonces, se trata de agropecuario, es lo que produce la agricultura y lo que se produce en la venta de carne animal, ¿verdad? Eso sería una parte del PIB. Pero también en el PIB abarca la industria. Entonces, la industria guatemalteca es una industria relativamente pequeña, pero también se produce productos de alimentos envasados. Se produce también lo que es lo que es productos medicinales, ¿verdad? Farmacéuticas que hay. También se produce el vestuario, también entra en la parte de la industria. La parte de los ingenios entra como sector agropecuario, un sector, déjenme ver cómo se llama el nombre de esto, no sé el nombre. El agropecuario es, no sé el nombre. Pero también entra, es una combinación, lo que se produce en ingenios es una combinación de agricultura
con industria, tienen cierto proceso. El azúcar tiene un proceso industrial. Entonces, ¿qué más entra? Se me fue otro ejemplo que tenemos. Bueno, también pueden entrar en algunos bienes de cierto proceso industrial, pero en Guatemala, de metales, por ejemplo, también entran como industria. Y se suman entonces también los servicios. Aquí más extenso, ¿verdad? Porque hablamos de turismo, que está bien afectado por la pandemia. Entonces, turismo, ¿qué abarca? Hoteles, restaurantes, transporte, líneas aéreas, ¿verdad? Abarca lo que son bancos, financieras, aseguradoras, casas de cambio, abarca el comercio en sí, en servicios, ¿verdad? Abarca también lo que es telecomunicaciones, servicio de internet que tenemos nosotros y de teléfonos entra ahí, y también entra, déjenme ver, servicios, dije, bancos, financieras, aseguradoras, alianzadoras de cambio, telecomunicaciones, comercio, turismo, hay uno que se me está olvidando, transporte, todo eso es parte de servicios. Entonces, repito, el PIB es lo que produce la agricultura o agropecuario, lo que produce la industria y después servicios, toda la suma de estos del PIB. Y ahora, hay un tema aquí que lo voy a dejar así, porque no quiero complicarles el asunto, ¿cómo se llama? El contenido del curso. ¿Por qué se complica esto? Porque en el caso del Banco Central, la emisión monetaria que el banco realiza, ¿cuál es el respaldo de eso? El PIB. Lo que produce Guatemala es el respaldo para que el banco emita dinero. Eso no es sencillo. Entender ese tema no es sencillo, pero no es tema del examen, ¿verdad? Entonces, es un asunto muy importante. ¿El banco produce dinero? No lo produce. ¿Quién es el que produce en Guatemala? Los empresarios. Lo dije una vez, no sé si lo captaron, ¿verdad? Lo dije rápidamente, y es lógico que ustedes se confundan con lo que voy a decir. El empresario está para producir dinero, para ganar. El Estado está para dar servicios. Entonces, hay confusión. ¿Por qué? Porque miramos políticos de Estado y millonarios del Estado. Pero ellos no son empresarios. Sí, puede ser que ellos sean empresarios, pero estando en la función de alcalde, no es una empresa, es un servicio. Pero él se dedica a hacer negocios turbios, sí, pero no es así. Él tendría que dar servicio a la población, ¿verdad? Entonces, el empresario está para producir dinero y es legal. El Estado está para dar servicio a la población. Pero en Guatemala existe ahí como dicotomía, ¿verdad? En donde soy empresario, pero voy al Estado porque ahí no me va a entender de qué hacer, ¿verdad? Entonces, por eso hay confusión, ¿verdad? En ese tema. Entonces, el banco emite dinero basado en lo que produce el sector agropecuario, lo que produce la industria y produce servicios, todo eso emite el Banco Central dinero. Este tema es complicado, ¿verdad? Solo se lo estoy diciendo, pero no está en el examen, ¿verdad? ¿Preguntas, jóvenes, de estos comentarios? Una pregunta, entonces, digamos que el PIB ¿son puros impuestos o no, algo más? El PIB es lo que produce Campero, lo que produce cemento, lo que se produce, colegio. todo lo que se produce en Guatemala, la suma de todo es el PIB. ¿Sí? O sea que van a incluidos también los impuestos. No, los impuestos es parte, esa es recaudación. Ese es un tema. O sea que, dígame. O sea que a los impuestos, que sería total de la recaudación, va una parte para el Estado y lo otro para los capitalistas. No, es que no va para el Estado. El PIB es lo que producen los empresarios. ¿Y los impuestos dónde quedan? Los impuestos es la SAT los recauda. Ese impuesto lo recauda SAT y se los da a finanzas públicas para que finanzas públicas dé servicio a la población. La cantidad de dinero que se produce del PIB, eso los empresarios lo manejan. Eso no le queda al Estado. Ahora, usted puede estar confundido porque yo le dije
basado en ese dato de la producción, el banco emite dinero, sí. El banco emite dinero basado en lo que produce las empresas, ¿verdad? Pero ese tema es un tema complicado que lo dejo ahí, no se van a confundir más, ¿verdad? De la emisión monetaria. Entonces, si está confundido usted con esto, Diego, entonces, dígame. Dígame, Diego, si tiene más dudas de esto. A veces no me gusta hablar de temas así porque a veces los confundo, pero porque me quedo corto, ¿verdad? Si yo les hablo de emisión monetaria, pasaría 3 días explicándole eso, y es un tema complicado y no es parte del curso, ¿verdad? La emisión monetaria no es parte del curso. ¿Preguntas? Santiago. Dígame. Entonces esto del PIB es casi que, o es muy igual que con el capitalismo, que depende del empresario. No, lo que pasa es que cada país tiene un PIB, cada país produce, todos producen agricultura, casi todos los países del mundo producen agricultura, tienen industrias y tienen empresas de servicio. La suma de todo lo que producen las empresas se llama PIB, pero es un dinero que no se recauda, es un dinero que no va al Estado, sino que es un dinero que producen los empresarios, ¿verdad? Pero es una variable importante porque basado en esa variable, el Banco Guatemala emite dinero, ¿verdad? Oye, entonces, sí es muy importante en estos, por decir, el capitalismo y el PIB, que es del empresario, ¿verdad? Que son pieza fundamental. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Regresemos a Venezuela. En Venezuela la moneda está súper devaluada porque el PIB de ahí, los empresarios que producen el PIB en Venezuela son pequeños empresarios. Ya no hay empresarios o empresas que produzcan, por ejemplo, grandes cantidades de bienes agrícolas o de producción de venta animal, no hay. No hay industria, no hay industria muy incipiente, servicios son muy pocos. Entonces su PIB es muy bajo. ¿Por qué es importante esta variable económica en un país? Porque cuando un país emite dinero sin respaldo, la moneda se devalúa. En Venezuela, $1 equivale a más de 1 millón de bolívares. La moneda está súper devaluada. Es un ejemplo del por qué es importante la producción en un país y cómo también el Estado puede ser responsable cuando emite dinero sin respaldo. Significa que los precios se incrementan considerablemente y que la moneda se devalúa. El ejemplo de Venezuela es un ejemplo importante de lo que no se debe hacer en la economía de un país. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Licenciado, perdone solo para que me quede claro. O sea, el PIB son los ingresos que obtienen los empresarios al año o son las ganancias que obtiene. ¿Y qué beneficio? Son las dos cosas. ¿Y qué beneficio obtiene el Estado? El Estado no tiene beneficios, sino que es una variable solo para tomar en cuenta cuánto produce el país. Pero el Estado no recibe ahí. Ahora miren, hay una cosa importante, ¿verdad? Al producir, el empresario sí tiene que pagar impuestos, pero eso es, digamos, derivación. Me voy a explicar. Campero produce una cantidad de pollos, ¿verdad? En Guatemala. Hablemos de Campero en Guatemala. O sea, vende, ¿verdad? De ese dinero, que es 20 millones, 50 millones de quetzales al año de pollo Campero, estamos suponiendo, ¿verdad? Esa es parte del PIB. Según la ley en Guatemala, en la parte tributaria, 12% de ese dinero le va a la SAT, porque 12% usted como consumidor se lo dejó a Campero, no sé si me está entendiendo. Todo lo que las empresas venden, un 12% le va a la SAT, porque es lo que usted pagó por tener un bien o servicio. Ese es el IVA, el 12%. Es el IVA, sí. Pero también, si la empresa genera ingresos altos, también paga impuestos sobre la renta. Y eso también se lo tienen que dar las empresas al Estado.
de lo que gana también una parte del ICR para el Estado. Pero eso es aparte, esa es la parte tributaria, ¿verdad? No sé si me están entendiendo, jóvenes, porque a veces se pueden confundir, ¿verdad? Esa era mi duda, que entonces, que por ejemplo, que entonces el PIB va incluido todo. Sí, en el PIB, ahora, y la derivación, digamos que no viene incluida en el PIB. Así es la cantidad total. O sea que Guatemala, su PIB es de 5,000 millones de quetzales en el 2019, de todo lo que el país produce. ¿Cuánto fue de IVA o cuánto fue de ICR? Cada empresa lo lleva al control y la SAT también llega a fiscalizar eso. Pero en asuntos de variable económica importa el total de producción que un país realizó en la suma del agropecuario, de servicios y la industria. Sí. Preguntas, jóvenes, no sé si me están entendiendo, si se lo estoy poniendo más, ¿verdad? No sé. Porque, licenciado, dígame. Disculpe, usted mencionó algo acerca de Venezuela. Ahí ¿cómo le hacen si es más que todo comunismo? No hay muchos empresarios. No es comunismo. Miren, jóvenes, aquí es una cosa, ¿verdad? Que ustedes van a ser abogados y no se confundan. El comunismo, ahora lo miramos. Jóvenes, ¿qué es comunismo? Propiedad estatal. En Venezuela en Venezuela hay propiedad privada. En Venezuela no es comunismo, no se confundan. Ahora, ¿por qué hay confusión? Porque los dirigentes de ese país tienen tendencias o pensamientos como los que tiene Cuba, creo que sí. Pero el sistema económico en Venezuela todavía es capitalista. Todavía la Carta Magna establece la propiedad privada como legal, ¿verdad? Ahora, ¿el país está por los suelos? Sí. Ellos culpan a los gringos y culpan a mucha gente. Bueno, eso así dice Maduro, ¿verdad? Pero en mi forma de pensar, ellos aumentaron la inversión. Cuando un país se equivoca en su ruta en su hoja de ruta, en el sentido de no saber por dónde va. Aquí en Guatemala, a pesar que tenemos una serie de problemas económicos, a pesar de que la pobreza se mantiene, la hoja de ruta la mantienen los políticos. Es decir, la hoja de ruta es incentivar a las empresas. Si ustedes miran, todos los presidentes tienen esa mira, porque eso lo tienen muy claro. Sí, en Guatemala. No se pierden, ¿verdad? Pero en ese país de Venezuela, probablemente Chávez tenía buena intención de favorecer al pueblo, y también Maduro. Pero se le fue la mano en intervención. Cuando usted interviene en un país, cuando usted confisca bienes, cuando usted compite con empresarios, el empresario mejor se va, porque tiene que tener garantías. Eso pasó con Venezuela. Entonces, ahora, miren, sinceramente, yo lo que les digo es lo que leo, pero no sé exactamente cómo hará el país para subsistir. Tengo dudas, porque si no hay producción, ¿cómo hacen para subsistir? A saber, la única explicación es que el Estado puede usar unos bienes, ¿verdad? Y probablemente tenga ayuda internacional, no sé si de China, de Rusia. Las remesas tal vez que les envían. Pues fíjese que podría ser, pero el venezolano, según lo que tengo entendido, que está en Estados Unidos, no envía dinero no envía dinero a Venezuela, porque el Estado se queda con una gran parte. La ley ya establece que una buena parte de la remesa el Estado lo retoma. Entonces, yo no creo que la gente venezolana envíe dinero a Venezuela, o se lo enviará tal vez a una empresa, o se lo enviará no sé, se me ocurre a un país fronterizo como Colombia, ¿verdad? Donde ahí probablemente puede recoger la remesa un venezolano, ¿verdad? Pero sí, el país está en los suelos. Venezuela está en los suelos, ¿verdad? ¿Qué más, jóvenes quieren comentar? Dígame. Los países nórdicos permiten a los capitalistas. Ah, claro. Los países nórdicos son capitalistas. Ahora miren, aquí viene un asunto que realmente, ya que usted lo menciona, Diego, ¿verdad? Que es impensable en Guatemala.
En los países nórdicos, el ICR es más del 60%. Es decir, que el trabajador, más de la mitad de lo que gana le tiene que dar al Estado. En Guatemala es impensable, ¿verdad? La gente lo acepta, sí, la gente lo acepta porque el Estado allá sí funciona. La educación es lo que se llama técnicamente redistribución de ingresos. Repito, se llama técnicamente redistribución de ingresos. El Estado recibe el dinero del ICR, lo que se llama redistribución, lo recauda y lo distribuye a educación, a salud, a carreteras. Y el país, esos países, la gente vive bien. Ahí puede haber pobreza, pero no extrema como Guatemala. Y la educación y la salud es buena, hospitales y también infraestructura. Y la delincuencia es muy baja porque el joven tiene oportunidad para estudiar, para prepararse. Están cerrando las cárceles en esos países. En Suecia están cerrando cárceles, es decir, que hay muy poca delincuencia. Pero es disculpe que yo sea tan pesimista, es un sueño pensar que se puede hacer en Guatemala, es impensable. Ahora, ¿por qué? Porque jóvenes, si aquí el empresario está alegando porque el ICR es muy alto y Guatemala es el segundo país de América Latina que tiene la tasa de industria más baja. Imagínense, y que le metan impuestos, votan a Yamatei. Entonces, en este país, hablar de impuestos es hablar de comunismo. Es decir, la gente, el empresario aquí, ese es un tema prohibido, ¿verdad? Hablar de impuestos es prohibido en Guatemala. La gente que habla de eso es una gente intransigente, según los empresarios. Es un comunista, a veces era San Carlos, deben decir ellos, que alguien empieza en promover incremento de impuestos, ¿verdad? No sé si por ahí voy bien o mal, si me están entendiendo. La economía es compleja. La economía crea confusiones. Y entonces, por eso que a la gente no le gusta, ¿verdad? Pero tengo que hablar de sus temas, ¿verdad? ¿Qué más jóvenes quiere comentar? Pero bueno, jóvenes, qué bueno que pregunten, porque la verdad que... Sí, dígame, don Pedro. Piero, disculpe que lo interrumpa. Fíjese, licenciado, que yo tengo una duda. Dígame. Mi duda es, imagínese si en Estados Unidos hay un pollo campero. ¿Las ganancias de ese pollo campero van para el PIB de Estados Unidos o se añaden a Guatemala o viceversa en las empresas internacionales aquí en Guatemala? No, es para Estados Unidos. El PIB se produce en cada país. Sí, sería el PIB para Estados Unidos, ¿verdad? Ahora lo que pasa es que ellos, en la parte de su dinero, pues probablemente traen a Guatemala, ¿verdad? Lo inviertan en el país, desconozco. Pero si se produce en Estados Unidos, es parte de la producción de pollo en restaurantes allá en Estados Unidos, ¿verdad? Es el PIB de Estados Unidos. Sí. Gracias, Lick. Don Piero. Preguntas, jóvenes. A ver, jóvenes, cambio de tema. ¿Cómo quedó el Barcelona? ¿Saben ustedes? ¿Alguien está viendo el partido o está viendo la radio? 1-0. ¿Ganó? Con trampa, pero ganó. A la gran, qué suerte. Yo soy del Real. Jóvenes, ya averigüé. Los del Barça pierden mi curso, jóvenes. Yo soy del Real, ¿verdad? Ya averigüé quiénes son del Barça y van a perder. Así como vamos a perder el sábado. Yo también quería ver si había perdido. No, por eso no, pero como yo soy el que aquí mando, pues entonces ya se fregaron más jóvenes. Ahí sí que todavía pueden cambiarse de equipo, ¿verdad? A la Madrid. Sí, toda la vida, Real Madrid, toda la vida, ¿verdad? Y el primer tiempo del partido iban un 0-0, porque empezó a la 1. Pero por la clase, cuando empezó la clase, iban 0-0 todavía. Ganaron 1-0, qué suerte, están a un punto el Barça del Atlético. Y está a 3 el Real Madrid. El partido del sábado va a estar bueno. Bueno, jóvenes, entonces, digamos, ¿verdad? Miren, el deporte, el fútbol es como la universidad, igual que ustedes. Se pierde, se gana, jóvenes.
no se extrañe que pierdan un curso en la Facultad de Derecho, no se extrañe, es parte de la vida, ¿verdad? En serio estoy hablando. No estoy amenazando que van a perder de economía, no, van bien. Pero otra materia la pueden perder, es normal. Como perder un partido, ¿verdad? De fútbol, es parte de la vida, ¿verdad? En la vida se gana y se pierde, jóvenes. Ese es lo bonito del deporte. El deporte era la lección de vida, de que en la vida se pierde, se gana, y si se pierde hay que seguir, ¿verdad? La lucha continúa, ¿verdad? Hay que levantarse. Bueno, jóvenes, entonces son las 3:06, seguimos. Vamos a ver con nuestro curso, jóvenes. Vamos a ver, espérenme, déjenme ubicarme. El siguiente tema, les comento que es un tema que me voy a adelantar en el programa, que aparece, aquí tengo el programa en mis manos, aparece el tema que vamos a ver en la cuarta unidad, las finanzas públicas, pero lo voy a adelantar porque es un tema donde aparece el presupuesto del Estado, que es muy importante. Entonces, para que ustedes se ubiquen, ¿verdad?, en el programa, entonces me adelanto con este tema, porque tiene que ver con el presupuesto del Estado. Es una variable importante macroeconómica. Hoy lo iniciamos, pero que ese tema lo terminemos el miércoles, ¿verdad? El viernes, perdón, porque es bien extenso y muy interesante, ¿verdad? Entonces pongamos la siguiente variable macroeconómica. Déjenme ver. Sí, pongamos teoría de las finanzas públicas. Repito, el tema de ahorita es teoría de las finanzas públicas. Bien, antes de empezar, ¿verdad? Repito lo mismo que acabo de indicar, ¿verdad? Y es que no sé si al repetir las cosas, ustedes me entienden, ¿verdad? Porque darse a entender no es fácil, ¿verdad? Una vez como catedrático, según piensa, todo está muy claro, pero a veces no, a veces las cosas no se dicen acertadamente, ¿verdad? A ver si me voy a entender. La macro, dijimos que abarca el estudio de análisis del comportamiento del Estado. Y finanzas públicas es parte del Estado, es fundamental. Lo que quiero decir es que el ente principal en el país es finanzas públicas. Y lo que es primordial de este tema de finanzas públicas es el tema del presupuesto del Estado. Aquí viene lo que puede crear confusión. Lo voy a decir ahorita y después lo copiamos, no tengan pena, ¿verdad? ¿Por qué es importante el presupuesto del Estado? Porque el presupuesto del Estado, la primera parte del mismo, son los ingresos del Estado. ¿Eso qué es? Lo que recauda SAT. Ustedes sabrán que, pues, la SAT se encarga de recaudar impuestos y que al final, pues, todos lo pagamos. Usted al comprar cualquier bien ya está ahí como parte de ese bien, el precio final, y ya está inmerso el IVA. ¿Sí? Bueno, pero también hay impuestos que también pagamos por comprar algún bien o servicio, ¿verdad? Gasolinas tiene también una parte que está destinado por cuando una gasolina, una parte va para la SAT. Bebidas alcohólicas, una parte va para la SAT. Todo lo que compramos tiene IVA y tiene un impuesto adicional. Pero también los empresarios pagan impuestos de ICR por sus ganancias. Si usted gana más de 4,000 quetzales, también le retienen una parte del ingreso que va para la SAT, del ICR. Ok. Pero no alcanza lo que recauda SAT para los gastos del Estado. Nuestro presupuesto es deficitario. Bueno, entonces, como no alcanza, el Estado se endeuda. Entonces, el Estado se endeuda
al público le vende bonos del Estado. Y también el Banco de Guatemala gestiona préstamos externos. Entonces, los impuestos, los bonos y los préstamos externos es el presupuesto del Estado de ingresos. Entonces, la primera parte del presupuesto son los ingresos, que es, repito, lo que recauda SAT, los bonos del Estado y los préstamos externos. La segunda parte del presupuesto son los gastos. ¿Eso qué es? Todos los servicios públicos que el Estado le da a la población es el gasto. Te voy a explicar. Finanzas públicas recibe dinero de la SAT. Finanzas lo recibe y lo distribuye en los ministerios. Le da una parte a finanzas, le da una parte al ejército, una parte a la policía, al Ministerio de Gobernación, una parte le da a los entes que imparte justicia, el mismo judicial, Ministerio Público, una parte le da a la USAC. Según la ley, 5% de lo que recauda la SAT le tiene que dar el Estado a la USAC para que funcione. Una parte también se le tiene que dar al Banco de Guatemala, se le tiene que dar al Congreso de la República, una parte importante a cada municipalidad de Guatemala, a las 368 municipalidades de Guatemala se le da una cantidad. Se le da también dinero al deporte, a todos los ministerios como comunicaciones. Entonces, todos los gastos del Estado es la segunda parte del presupuesto del Estado. Entonces, resumiendo, el presupuesto del Estado es el presupuesto como estudio el mío. El presupuesto estudio el mío, ¿cómo está conformado? Por los ingresos. ¿Sí? Número 1. 2, los gastos. Usted dirá si le alcanza o no alcanza en lo que usted gana. Es parecido al Estado. Me voy a explicar. Muchas veces no alcanza lo que usted y yo ganamos. Nos endeudamos con préstamos. Nos endeudamos con tarjetas de crédito. Entonces se dan cuenta que uno también, de persona, también se endeuda, no únicamente el Estado. Bueno, entonces, jóvenes, esto es el tema que ahorita vamos a ver. No sé si me están entendiendo. Vamos a copiar todo lo que ahorita acabo de decir, no tengan pena. Nos llevará esta parte que nos queda de 15 minutos y el día viernes, ¿verdad? Es un tema bien extenso, lo que es el presupuesto de Estado. Pero si alguien quiere preguntar algo. Bien, entonces dijimos que ponemos teoría de las finanzas públicas. Pongamos lo siguiente. La parte fundamental de las finanzas públicas es el presupuesto público. También llamado el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. También llamado el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Esto lo realiza el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica de Presupuesto. Repito, a través de la Dirección Técnica de Presupuesto. Punto. El presupuesto público consta de dos partes. El presupuesto público consta de dos partes. Uno, los ingresos. Dos, los egresos o los gastos. Repito, dos,
los egresos, perdón, o los gastos. Bien, entonces pongamos ahora los ingresos. Se dividen en, repito, los ingresos son los que ahorita vamos a ver, y pongamos que se dividen en 2 puntos. Uno, los ingresos tributarios que recauda SAT. 2, los bonos del Estado. Repito, 2, los bonos del Estado. 3, los préstamos externos. Bien, entonces, jóvenes, voy a repetir porque la verdad es que, bueno, no sé si, como no me preguntan, no sé si me están captando, pero lo voy a repetir porque esto es fundamental, ¿verdad? Bien. La parte esta también es polémica. Es una parte también, digamos, ideológica. Es una parte discutible. A ver si me va a entender. Vamos a ver. Hablemos de una empresa. Olvidemos ahorita el Estado. La empresa también tiene una parte importante en su estructura, que son los ingresos. Y también una parte importante que son los egresos o gastos, igual. En una empresa, entonces, jóvenes, ¿cuáles son los ingresos? Las ventas, ¿sí? ¿Cuáles serían los egresos? Los gastos. No hay pierde, ¿verdad? Tiene que estar, para la empresa ser rentable, tiene que estar encima del ingreso del gasto. Tiene que superar el ingreso al gasto. No puede ser al revés. Pero ahora el Estado es distinto porque el Estado no es empresa. Entonces, en América Latina, lo que voy a decir no es justificación. Me preguntan ustedes que el Estado se endeude, ¿es bueno o malo? Pues yo les puedo decir que no es que sea bueno, es que no queda otra. Y voy con el siguiente ejemplo. De repente ustedes entran en ese ejemplo, voy a dar mi ejemplo. Yo gano una cantidad de dinero de una manera normal sin San Carlos, ¿sí? Bueno. Pero hace 5 años tenía que comprar un vehículo, pero el vehículo que estaba fallando no me valía la pena invertir, tenía que venderlo. Me endeudé comprando un vehículo, ¿verdad? No me alcanzaba lo que yo gano para comprar un vehículo. Les pregunto, ¿bueno o malo lo que hice? No sé si me entienden. ¿Estuvo bueno que me hayan endeudado por comprar un vehículo? ¿Sí o no? Díganme, coméntenme. Vamos a ver. Entonces se trata de dar ejemplos, ¿verdad? Creo que hay como que 2 partes. Creo que sí, porque hizo que funcionara la economía, pero en parte creo que era malo porque se endeudó usted. Sí. Pero hizo funcionar a la economía. Sí, está bien. ¿Quién más jóvenes me puede lo que sea, te puede criticar si se bien o mal? Trata de nada más de entender, ¿sí? Quiero llegar. ¿Es buena la deuda o es mala? Esa es mi pregunta. A eso quiero llegar. Yo pienso que si tenía las capacidades para pagarlo, no, pero si no tenía las posibilidades, estaba mal. Ok, está bien. ¿Quién más jóvenes? ¿Quién más quiere comentar? Licenciado, yo ahí concuerdo con usted donde dice que es un tema un poco polémico, porque el Estado, si realmente tuviera una verdadera reforma fiscal, no tendría que endeudarse. Hay muchas exenciones para las empresas y mucha evasión de impuestos. Entonces, sí, tiene razón, buena.
Yo le entiendo a usted. Y miren, aquí hay algo que mencionó Glenda, que se me adelantó. Bueno, voy a terminar lo mío, ¿verdad? Y sigo con lo de Glenda, ¿verdad? Que lo acaba de decir Diego. Lo dijo, creo que lo dijo bien. Bueno, la inversión que hice del vehículo no es un asunto rentable. El vehículo a mí no me genera ingreso. Estamos claros con eso, ¿verdad? Pero me tengo que movilizar y tenía que comprar vehículo, ¿verdad? Sobre todo los fines de semana que me tocaba esa cosa, siempre me tenía que ir tener vehículo. Ahorita no por la pandemia, pues. Pero gracias a Dios que sí, pues lo compré y lo estoy pagando. O sea que sí, hice mi cálculo si me alcanzaba para pagar la cantidad mensual durante 5 años. O sea, ahí estoy bien. Ok. Ahora regresemos a lo que dice Glenda, ahora hablemos del Estado. ¿Por qué les digo a ustedes que es distinto el Estado a una empresa? Porque la empresa genera dinero. La empresa está para producir, para ganar dinero. El Estado no produce dinero, porque lo que tiene ingresos es para servicio de la población. Es distinto. Ahora miremos lo que dijo Glenda, cabalmente lo del Estado. Si realmente nosotros tuviéramos conciencia al guatemalteco de la obligación de los impuestos, porque vivimos en un país, pues tenemos que pagar más impuestos, lo que dice Glenda, no habría deuda. Pero se complica porque usted y yo miramos la corrupción, y mucha gente, ese es su argumento. ¿Cómo va a pagar más impuestos si ellos se van a robar? Entonces, la disyuntiva es realmente complicada. Pero, dígame, Glenda. Perdón, tal vez no sería de que se tenga que pagar más impuestos, sino que realmente paguen el impuesto a quien tienen que pagarlo. También, sí, sí. Es que esa es la cuestión, o sea, yo pago mis impuestos y todo, pero quienes realmente tienen que pagar más impuesto, lo que hacen es que una donación es deducible de impuesto. Y lo que hacen es abrir fundaciones y donan ahí y tienen deducible el impuesto. Así es. Así es. Pero mire, Glenda, lo que quiero decirle es que realmente el empresario es difícil, no es difícil. Porque eso pasa en Estados Unidos o pasa en Europa, ¿verdad? Lo que voy a decir. El empresario tiene conciencia social y a veces ellos piden que el Estado haga leyes para que ellos paguen más impuestos. Es un empresario que su país lo quiere. Pero aquí en nuestro país el empresario... Aquí no pasa. Aquí no pasa eso. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, jóvenes? Que si realmente pagaríamos lo justo de impuestos, el Estado no se debe endeudar. ¿A dónde quiero llegar? ¿Cuál es la parte sencilla para no endeudarse? Pues no tiene más deuda. ¿Y cuál sería lo del Estado? Reducir el presupuesto del Estado. Reducir los gastos. Es que se puede hacer. En ciertas cosas, en otras cosas no. Ahora, hay gente que, bueno, yo la entiendo, hay gente que dice, bueno, ¿por qué el Estado se preocupa en dar servicio a la población? Si no se puede dar servicio, que no lo den y que el presupuesto se reduzca. Pero jóvenes, ¿cómo se va a reducir el presupuesto del Estado en lo que es educación? ¿Cómo se va a reducir el presupuesto del Estado en lo que es salud? ¿Cómo se va a reducir el presupuesto del Estado en carreteras? En seguridad. Entonces se dan cuenta que es complicado el tema del Estado y el tema del presupuesto del Estado y el tema de impuestos. Es bien difícil, ¿verdad? Y cada quien tiene diferente comentario, ¿verdad? Para terminar, no se preocupen si no han entendido, porque este tema lo seguimos viendo el viernes, ¿verdad? Lo que quiero decirles es que nuestro presupuesto deficitario y en América Latina es igual, no me estoy comparando, no estoy diciendo que sea bueno eso. Estados Unidos tiene una deuda inmensa interna.
no estoy indicando que sea buena deuda, que es normal, que eso hay que seguir haciendo, no. Lo que pasa es que tendría que haber una reforma del Estado para tratar de reducir gastos y tratar de incrementar impuestos. La verdad en Estados Unidos es que es una deuda fuerte, pero es el país más productivo del mundo. La puede pagar. Ahora, en Guatemala también puede pagar la deuda y la está pagando. ¿Y sabe por qué? Y aquí viene lo que dijo Diego cuando yo compré el vehículo. Si yo tengo la capacidad de pagarlo, está bien. Nuestra deuda en Guatemala, jóvenes, es pagable. ¿Y saben por qué? Porque la pagamos todos con los impuestos. No sé si me están entendiendo. El Banco de Guatemala es un ente estatal básico. Esa es mi opinión de la estabilidad del país. El país tiene una estabilidad macroeconómica aceptable. Sería el Banco Central. El Estado, los presidentes que entran a gobernar, como no son babosos, son ladrones, pero no son babosos, pues conocen al Estado un poco, tienen asesores, y alguien le dice, mire, usted deje de asesorar por el Banco de Guatemala porque es gente capaz. Y si dejan asesorar por el Banco de Guatemala, que es gente que se dedica a estudios económicos, gente que se dedica a analizar los problemas económicos y ha estudiado en varias partes del mundo. La gente más capaz de Guatemala en campo económico es el Banco Central. Y como la deuda la maneja el Banco Central, el banco se endeuda a Guatemala, pero el banco sabe que lo puede pagar ¿cómo? Con los impuestos. Entonces, los bonos del Estado, que el Banco Central vende al público, préstamos externos que el Banco Central gestiona a bancos internacionales, es deuda de 10, 20, 30 años y se puede pagar porque se paga de lo que pagan impuestos, una parte va para pagar la deuda. Entonces, eso la gente lo critica y puede ser algo que alguien puede decir está malo. Pero, entonces, ¿cómo cubrimos el déficit presupuestario? Ya no damos servicio a la población. Ya el Estado, entonces, se llega a reducir. Esa es la disyuntiva, ¿verdad? Entonces, jóvenes, son las 15:28. Seguimos con este tema el día viernes. Y entonces, que tengan buena tarde. Y nos miramos el lunes, jóvenes, ¿verdad? El viernes, perdón. Buenas tardes a todos y todas. Se cuidan. Nos vemos. Muchas gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz tarde.